Hola a todos. Hola a todos. Y estamos otra vez de vuelta acá en Animación a la Lupa para hablar de una historia que tiene que ver con un animador ruso, una cadena norteamericana de televisión y la animación argentina. ¿Qué tendrá que ver todo esto? Ahora se los voy a contar. Vamos a empezar hablando un poco del creador de este personaje. Este es Dexter, del laboratorio de Dexter, Dexter Lab. Su creador es Genndy Tartakovsky, como muchos saben. Genndy Tartakovsky. Es Genndy Tartakovsky. Así es. Genndy es un animador ruso que nació en Rusia. Se fue a vivir muy de pequeño, a eso de los 8 o 9 años, a Estados Unidos. Estudió un par de años en CalArts, el Instituto de Arte de California, una de las escuelas más prestigiosas de animación, sobre todo cuando hablamos de animación comercial, ¿no? De animación de Hollywood. Genndy no llegó a terminar su cursada de, creo que son 3 años, y cuando estaba por el segundo año se fue a trabajar a España a la serie de Batman Animated. Y acá quiero detenerme un segundo. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, si el tipo vivía en Estados Unidos, ¿por qué se fue a España a trabajar en animación de la serie animada de Batman? Hay una cuestión a nivel producción, a nivel mundial, que mucha gente desconoce, de que la mayoría de los dibujos animados que salen de Hollywood o de los Estados Unidos se producen fuera del país. A esto le llaman Overseas Animation. O sea, en los Estados Unidos se hacen los guiones, los storyboard, animatic, layout de los cortos o de las series, y eso se produce fuera del país. Retomamos. Genndy vuelve por unas cuestiones familiares a los Estados Unidos, y su amigo Craig McCracken, que estaba trabajando para Hanna-Barbera, le dice que hay unos puestos ahí para trabajar en Dos Perros Tontos, la serie que estaba produciendo Hanna-Barbera para Cartoon Network, y él empieza a trabajar ahí. Esto era por el año 93-94. En ese mismo tiempo, un productor de Hanna-Barbera, una de las personas que estaban en los cargos directivos, que ya había tenido experiencia en MTV y no recuerdo si en Nickelodeon, pero bueno, seguramente sí en MTV, estoy seguro, que se llamaba Fred Seibert, o algo así, se pronuncia el nombre, Fred Seibert. Fred Seibert. Se le ocurre la idea de producir nuevos cortometrajes, nuevo material animado, nuevos cartoons para la cadena Cartoon Network. La idea original fue hacer 48 cortometrajes, están todos online, se pueden ver en una página que le voy a dejar en la descripción, que es Internet Archives. Están los 48 cortos, obviamente en inglés, se van a poder ver todos. Y la premisa de hacer estos cortometrajes era volver a la misma forma en que se hacían los cortometrajes de Looney Tunes en la década del 40-50. O sea, dándole libertad creativa a los dibujantes, a los animadores. Los mismos dibujantes eran los que hacían el storyboard, determinaban el guión, y por eso los cortos tenían su personalidad bien marcada y el sello del director. Los cortos también iban a ser de 7-8 minutos, 6 minutos, y de estos 48 cortos se iban a pasar en Cartoon Network, y los que mejor pegada tuvieran se iban a producir series. Esto salió al aire en el año 1995, y el primer cortometraje que se proyectó fue el de Las Chicas Superpoderosas, que en ese momento nosotros en Latinoamérica los conocimos como Las Chicas Coquetas, en un show llamado What a Cartoon, que nosotros en Latinoamérica lo conocimos como ¡Qué historia tan maravillosa el Joe! Acá el primero, como les decía, fue el de Las Chicas Superpoderosas, y el segundo episodio que se proyectó ese mismo día fue un episodio llamado Changes, o Change, no sé cómo se pronuncia bien, Cambios, que Changes. El protagonista era este señorito con su hermana Didi. Genndy Tartakovsky había hecho en sus años de CalArts un
un corto como ejercicio, digamos, donde aparecía este personaje, donde aparecía Didi, y este hombre, Fred Saber, había visto ese material y le propuso que pitcheara de nuevo o hacerlo de nuevo este mismo corto. Se modificaron un poco los diseños de personajes, obviamente se emprolijó toda la historia, y con la colaboración de Craig McCracken y Paul Rudick en la dirección de arte, Genndy Tartakovsky se mete de lleno a producir esto para What a Cartoon. Quiero hacer un paréntesis acá para hablar un poquito más de What a Cartoon. What a Cartoon era un show con 48 cortos que se fueron proyectando a lo largo de los años. Creo que eran 3 o 4 cortos por fin de semana que daban y después repetían en la semana. Y la gente podía votar, podía mandar carta o podía, no sé si llamar por teléfono, me parece que era mandar carta para decir cuáles eran sus shows favoritos. Entre esos shows estaba, por ejemplo, como ya dijimos, Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo, que tenemos acá otro model sheet, La Vaca y el Pollito, Cow and the Chicken, bueno, otra imagen más de model sheet, y Coraje el perro cobarde, que ya había tenido un cortometraje que había estado nominado al Oscar. Entonces lo que se proyectó en What a Cartoon es como un spin-off de ese cortometraje. Entonces, como les decía, fueron 48. No quiere decir que había 48 directores, porque varios directores tenían diferentes cortos o varios cortos de los mismos personajes o de diferentes personajes, pero había directores de todo el mundo. Y también William Hanna y Joseph Barbera, que deben haber sido sus últimas producciones como directores o como creadores, los cortos en los que trabajaron. Volvemos otra vez. ¿A dónde aparece la Argentina? En la producción del cortometraje de Dexter, Cambios. Me atrevo a decir que toda la animación en papel y lápiz de ese cortometraje fue producida en los estudios de Jaime Díaz allá por el año 94. Y en los créditos mismos del cortometraje se puede ver que aparece el estudio de Jaime Díaz como productor asociado o algo así, y otro estudio de Filipinas llamado Film Cartoon, donde estoy casi seguro que se hizo toda la parte de postproducción, o sea, todo el pintado de los acetatos y la producción final, digamos, del film, seguramente se hizo en Filipinas. La filmación, por decir de alguna forma. Pero toda la animación, o prácticamente toda la animación de ese cortometraje, fue hecha por dibujantes argentinos en Jaime Díaz Producciones. Otro de los cortos que se hicieron también acá en Argentina, o que se colaboró, fue el de Jackie Duck, de Pat Ventura, y George and Junior. Y tengo algo que es una prueba real de que esto se hizo acá en la Argentina. Bueno, esto es, pero ya que lo tengo acá a mano lo muestro. Esto es el rediseño de Dexter para la serie. No para el cortometraje, sino para la serie. Pero esto sí es material de la serie. Es la vocalización, las diferentes vocas que tenía el personaje. Y como pueden observar ahí está Dexter y Didi con el diseño original del proyecto, de este piloto que, bueno, fue el más exitoso de todo el show What a Cartoon, y fue el primero en tener su propia serie y apañar al resto, ¿no? Más modelos con los personajes. Perdón. Que el corto este tiene que ver con que Dexter encuentra un control remoto, fabrica un control remoto, y bueno, Didi lo agarra, empieza a apretar botones y va convirtiendo a su hermano en diferentes animales. Y a su vez Dexter la convierte a ella. Y acá está el personaje de la madre, que es el que aparece también en este corto. No aparece el padre fue agregado después. Acá tenemos más personajes, los diseños son espectaculares.
la verdad, espectaculares. Acá está el diseño del control remoto. Bueno, mucho más material. Y como les decía, lo que tuvo también, o lo que tenía de novedoso, o lo que atrapó al espectador, digamos, en este corto de Dexter, es un poco el nivel artístico y el appeal de los personajes. Los personajes son muy planos, están muy basados en estilos o absorbidos del estilo de Hanna-Barbera, de los cartoons clásicos de Hanna-Barbera y de UPA. Pero tiene una animación un poco más plástica y más snappy, más rápida. Pero hay mucha pose fija, mucha animación limitada. Esto, Genndy, así como Dexter, es un geniecillo. Para los que están afuera de la animación, sepan que Genndy Tartakovsky es el director. O sea, después de Dexter hizo Samurai Jack, dirigió también una serie de Star Wars, que se me fue el nombre en este momento. Y lo más popular también que hizo fue las películas de Hotel Transilvania para Sony. Y últimamente también está dirigiendo Primal, que es una serie muda, completamente muda, también para Cartoon Network, con un dibujo también bastante plano. Pero bueno, noten la diferencia de material que hizo y lo importante que es este material para la historia de la animación de este último siglo, ¿no? Y como les decía, volviendo a Dexter, también estaba como un poco influenciado. Recordemos que venía de aparecer hacía muy poco Ren y Stimpy, el show de Ren y Stimpy, que si bien no tiene que ver con Dexter, sí hay ciertos elementos que podemos considerar por los que estuvo influenciado. Cierto histrionismo por ahí en algunos personajes, algunos primeros planos con muchísimo más detalle, que tampoco es un invento de Ren y Stimpy, pero Ren y Stimpy lo puso ahí en la pantalla mucho más cercano al fin del siglo XX. Y bueno, sobre todo hizo eso, agarró como el estilo de diseño de Hanna-Barbera, un poquito más alocado, y también lo llevó a una exageración, sobre todo en las poses, no tanto en la animación, como los cartoon clásicos de Tex Avery, por ejemplo. Así que ahí estuvo un poco el plus, pero yo creo que sobre todo es en el appeal que tienen los diseños de los personajes. Los diseños son muy buenos. Bueno, la creación del personaje en sí, con las voces, con la personalidad, con cómo contrasta Didi con Dexter, eso hizo que el corto sea muy poderoso. Y también los escenarios y las puestas de cámara, los movimientos. Hay mucho movimiento de cámara con dibujo fijo, pero tiene un ritmo y tiene unos lentes, unas perspectivas que no aparecían por ahí en los cartoons clásicos, ni tampoco en Ren y Stimpy, y ahí le empieza a dar un plus. Esto después también se ve en varios cortometrajes de los directores jóvenes de esta época, y bueno, los cortos mismos de Wata Cartoon. Tengo algo también que encontré, como les decía, ahora se los voy a mostrar, se los paso así y se los voy a mostrar con una breve introducción. En el material que tenía Luis Cedrés, en libros y hojas que heredé, aparece esta hojita que está acá. Ahora les voy a explicar por qué. Piensen ustedes que cuando se produjo esto acá en Argentina, Dexter no se conocía, nadie sabía que era Dexter y nadie siquiera imaginaba que esto podría convertirse en un personaje que hoy en día tenga un Funko Pop y que haya tenido series y tenga muñecos por todos lados y haya sido un éxito y un pilar para lo que fue el éxito de Cartoon Network como canal, como emisora. Entonces, para los trabajadores de acá era una producción más para Estados Unidos. Así como les digo que había animación que se hacía fuera de los Estados Unidos, había animación que se hacía fuera del estudio. O sea, el home office para el dibujante, para el animador, no es algo nuevo de la pandemia, sino que siempre se hizo. Entonces, mi teoría es que a Luis le encargaron un par de escenas de este proyecto. Luis se la llevó a su casa, abajo de la carpetita, las animó, volvió al estudio, devolvió la carpetita con todas las hojas, con toda la animación, se probó, se aprobó, se mandó a los Estados Unidos, pero sin querer se traspapeló y le quedó entre todos esos papeles a Luis
un layout de el episodio piloto del laboratorio de Dexter. Espero que esto se esté viendo bien en cámara, no tengo manera de corroborarlo, pero vemos que esto es un layout original y probablemente este layout sea dibujado por el propio Genndy Tartakovsky, porque, como les contaba, estos cortos eran dirigidos por el mismo creador del show y los layouts generalmente los hacía el mismo director. Esto era lo mismo que pasaba con los cortos de Looney Tunes. Chuck Jones, Tex Avery, Bob Clampett, Fred Freleng dibujaban los layouts, o por lo menos hacían un boceto de la pose principal de los cortos que ellos hacían, por eso tenían su sello. Acá tenemos un dibujo, justo es una cabeza, o sea, debe haber un layout original donde está el cuerpo entero y la cabeza de la madre mirando hacia abajo, y acá el personaje dice ¿qué dice? Go to. Up to. Dice up to. Y si uno ve el cortometraje, justo el personaje mira hacia arriba y va a esta pose. Those kids up to. Yo creo que esto sin querer queda traspapelado entre los papeles. Probablemente aparezca más de este material acá en Argentina. Yo no tengo idea de eso, pero hay varios artistas que han trabajado en este show. Entonces es muy común que cuando a uno le daban ese material, un model sheet, algún layout quede metido ahí o se cayó atrás del escritorio, o quedó arriba de una silla. Y no creo en la intención de haberse quedado particularmente con esto, porque esto no tenía ningún valor en ese momento. Si uno me hubiera dicho, bueno, no, se quedó con un fondo original de los Pitufos, qué sé yo, por ahí uno puede pensar, digamos, que hubo cierta intención. Acá, primero, que Luis era un tipazo, y segundo, que esto, el laboratorio de Dexter, en 1994, no lo conocía nadie, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía el éxito que iba a tener. Entonces, por una cuestión fortuita, este layout cae acá y cae en mis manos, y por eso también lo quiero compartir esta historia. Esta hoja es la que hace que yo hoy en día esté haciendo este video para todos ustedes. Una vez que cerramos que acá en Argentina se hizo el piloto del laboratorio de Dexter, luego en Hookup Animation ya para el 2000 y pico, se animaron varios comerciales o promos donde aparecían estos personajes. Yo tuve la posibilidad de animar en una misma escena a las chicas superpoderosas Dexter y Didi para un comercial de Terrabuzzi, una marca de galletitas y alfajores de acá de la Argentina. Y más adelante, mi amigo personal, Master Animator Pablo Lorenzo, tuvo la posibilidad de trasladar a este personaje plano, Dexter, a la tridimensionalidad, no en un muñequito, sino en una animación para un comercial de Intel que se produjo en Hookup. Y Pablo estuvo a cargo de todo el desarrollo del 3D, o sea, el modelado y la animación. Pablo era el departamento de animación 3D de Hookup en ese año, con una o dos personas más. Y también les voy a dejar el link para que vayan al canal de Pablo y puedan ver este comercial de Dexter, que es espectacular porque se encargó de respetar lo que era la estética del personaje, tratar de llevarla a 3D y tratar de respetar el espíritu del personaje. Es un trabajo hecho con mucho respeto, quedó genial para Hookup Animation Studio allá por el 2004, supongamos, más o menos tiro esa data. Así que casi 10 años después de que se produzca el piloto de Dexter acá en Argentina, se produjo esa animación en 3 dimensiones. Hasta acá este programa, espero volver a más seguido con animación a la lupa. Suscríbanse los que quieren suscribirse y no lo han hecho. Compartan los que quieran compartir. Nos estamos viendo en otro episodio de Animación a la Lupa.